Buenos días y bienvenidos a Estudio Yordi. Hoy vamos a proseguir con la segunda parte del segundo bloque, la teología y la religión. Vamos a tratar la cuestión de la autorregulación mutua, la razonabilidad, el análisis moral, la denuncia y el conocimiento general de las religiones y los fenómenos sociales espirituales. La segunda parte es la dinámica entre la razonabilidad y la autorregulación. Tanto la teología como la religión se autorregulan, se compenetran, se buscan las cosquillas e incluso se llegan a la autocensura mutua. La religión muchas veces censura la teología. La teología no pocas veces ahí dice la religión: esto que tú has construido es inválido, no funciona, esto no se puede decir y esto tienes que quitarlo. Esta dinámica, que ya es positiva y es negativa entre las dos, es importante y es fundamental, porque la teología es la garante de la razonabilidad humana en el ámbito del misterio. La teología, vamos a repetir, esto es importante, es la garante de la razonabilidad humana en el ámbito del misterio. Ya no es de la racionalidad en un sentido ilustrado, frío, aséptico, no, la razonabilidad, que es mucho más importante lo razonable que lo racional. Porque racional pueden haber muchas cosas, pero hay muchas cosas racionales que no son razonables. Y existen un par de cosas razonables que igual no son muy racionales. Y realmente la razonabilidad es más importante. Lo que busca la teología es que la religión funcione de un modo razonable, haga cosas de un modo que podamos pensar que han obrado con una recta razón, también con una recta moral y con un recto proceder pragmático. Que lo hagan sin cometer injusticia, sin cometer abuso, sin cometer una falta a la lógica también, sin cometer ningún tipo de desmadre. Por supuesto, en la religión, cuando pretende que la teología trabaje con sus propios conceptos, tiene que hacer esa autorregulación. Las personas religiosas tienen una experiencia de Dios. La teología quiere sistematizar esa experiencia. Por ejemplo, la experiencia cristiana de Dios. La religión, la censura o la regulación que emite es: yo tengo esta experiencia, tradúcemela al lenguaje lingüístico racional, pero ¿cómo es esta experiencia? Si tú me empiezas a hablar en unos términos que pertenecen a otra religión, a otra experiencia distinta de Dios, no te puedo comprar eso. Si me hablas de Jesucristo en términos que no le pertenecen y que pertenecen a otras culturas, pertenecen a otras formas de pensar, pertenecen a otras categorías, pertenecen a otro tipo de experiencias, entonces diré: no, tú no estás haciendo tu trabajo correctamente, tú no estás manifestando el misterio de Cristo como debe de ser establecido, tú me estás haciendo otra cosa. Y es ahí cuando digo: este libro que tú me has hecho para hablar de Cristo no me vale, porque mi experiencia, que también tiene un respeto y tiene un valor en sí mismo, necesita ser expuesta de una forma adecuada. Y esta autorregulación es un ámbito de actividad en la teología importantísimo, y también de la religión. La religión tiene que buscar siempre expresarse a sí misma, cómo se siente, cómo se ha vivido. La teología tiene que ayudar a hacer de eso algo universal y comprensivo, explicativo, hacer esa pedagogía de la experiencia, hacer esa expresión, esa comunicación de la fe, que es un término más malo que bueno, pero que no hay otro. Hay que intentar comunicar esa fe, hacerla razonable. Por otro lado, la teología busca analizar esa especie de dinámica de denuncia, que no vamos a centrarnos mucho más en ello, es una continuación de lo segundo. Si bien hay que hacer una regulación de la expresión y del contenido,
hay que hacer también una regulación de la praxis. Cualquier dinámica destructiva, injusta, hay que quitarla. No vale, es por lo menos desde una perspectiva razonable y racional. Pues la violencia, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones, pues es algo que bueno, pues muchos teólogos tienen que evaluar cómo se aplica, cómo no se aplica, de qué forma y de qué no forma, y hacer un análisis constante de las prácticas y de los comportamientos humanos, porque bueno, la teología, guste o no guste, tiene esa función reguladora del comportamiento en base a la moralidad y en base a lo que es bueno, lo que se considera verdadero y lo que se considera bello. Porque sí, está en este concepto universal, no podemos negar que los conceptos helénicos son fundamentales, por lo menos a mi punto de vista. Otro podrá decir lo contrario. Yo voy a partir de esta posición. Y por último hay que hablar de ese conocimiento general de lo religioso y del fenómeno social espiritual. La teología no únicamente estudia el misterio como ajeno al hombre, estudia al hombre como misterio, al ser humano como un misterio teológico en sí mismo, y también sus actividades y también su propia interacción. Con lo cual la teología tiene una relación con el hombre religioso. Pueden existir teólogos que no sean religiosos, pueden existir teólogos que sean incluso ateos, pueden existir teólogos que estudien ese misterio desde una posición panenteísta o de la forma que sea, pero el hombre, el ser humano, es un misterio, y el ser humano religioso presenta un doble misterio: el misterio del ser humano y el misterio de la fe, y también el misterio de la experiencia religiosa. ¿Cómo surge esta experiencia? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se mensura? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede pensar en ella? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta al universo si es que lo hace? Hay otras experiencias religiosas no humanas. ¿Cómo se dan? ¿De qué forma? Bueno, esto también se da en el ámbito de la religión a través de la religión misma, la religión como misterio, y también de la iglesia y las comunidades como misterio. Con lo cual, pues el teólogo siempre es un antropólogo, y el teólogo siempre también es un sociólogo, y el teólogo pues siempre también será ese filósofo, ese antropólogo filosófico que piense el ser humano y sus actividades sociales e intelectivas como un misterio sugerente y necesario para poder entender el cosmos, él en el cosmos, el cosmos con él. Con lo cual la relación entre teología y religión es mutuamente comprensiva, porque también la religión se pregunta muchas veces por ese lado intelectual, porque es que es muy habitual negar lo mental, negarlo constantemente, decir que eso es malo, decir que hay que salir de nuestra mente, que hay que dejar de pensar, que pensamos demasiado y que se nos impide ver a Dios. Y otros te dicen, ¿no?, que Dios incluso habita en las matemáticas. Por ejemplo, pues cualquier concepción pitagórica está claramente orientada a lo intelectual, lo armónico y lo lingüístico. Dios y el lenguaje es un ámbito fundamental. Y claro, ¿por qué en algunos casos parece que la realidad de lo totalmente otro responde a ese bloque preconceptual, premental, más intuitivo, más sensitivo, y como que hay personas que parece que en ese plano pueden conocer mejor el misterio, y como hay personas que a través de lo mental ven a Dios directamente y pueden introducirse de lleno en ese misterio? Es un misterio, por ejemplo, esta disociación entre unas personas y otras, y en su interacción con lo que está más allá. Por eso, en esta relación entre teología y religión, existe también esa tensión entre lo racional y lo intuitivo, lo instintivo, lo prerracional, lo irracional. Incluso hay formas de adentrarse en el misterio que son irracionales, porque lo son por propia definición. Hay unas prácticas, por ejemplo, de carácter budista, que se basan en la ruptura de la lógica, a través de lo que se llama la antilógica,
para conseguir que el sujeto rompa sus preconcepciones sobre Dios y se adentre en ese misterio a través de una ruptura de sus propios límites intelectivos, haciendo todo tipo de contradicciones, haciendo muchos juegos para que la persona pues, todo le parezca prácticamente absurdo. Y por ejemplo te dicen si Dios por ejemplo puede habitar o puede ser un perro. Si tú respondes que sí o respondes que no, da igual, el monje te va a pegar una colleja y te va a empezar a poner razones contradictorias para que tú veas que tu capacidad intelectual no vale para adentrarse en el misterio divino. Pero junto a esto, otras experiencias intelectivas permiten ese encuentro con Dios, que no puede negar ese monje que se han dado y que le parecerá increíble que se puedan dar a través de ese método. Es un misterio. Por ejemplo, la racionalidad y Dios en su interacción propia es un misterio maravilloso. Y en esta dinámica con la religión se da constantemente. Así pues, hemos terminado la segunda parte de este segundo bloque. Ya solo hace falta tratar la verdadera teología como un problema teológico propio. Espero que os haya servido de provecho. Muchas gracias.